hermanos, sean todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Emmanuel. Que la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, es un privilegio poder estar aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. Queremos en esta mañana, hermanos, invitarle a que hagamos una oración en la cual, hermanos, podamos pedirle a nuestro Padre que Él nos permita estar reunidos, aunque no estemos en el mismo lugar, pero sí en el mismo sentir, en el mismo espíritu, para poder recibir de Él la bendición que nos tiene en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias, mi Dios, porque Tú nos has cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta aquí, Señor. Con bien, Señor, nos has cuidado y nos has dado un alimento y un techo, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que Tú nos escuches, Señor. Recibe, oh Padre, esta adoración. Recíbela, Señor, agradable delante de Ti, Señor. Porque nuestro deseo en esta mañana, Señor, es poder escucharte, Señor. Escuchar Tu voz, oh Dios. Queremos escuchar Tu voz a través de la palabra que nos vas a dar por medio de nuestro pastor. Queremos, Señor, escuchar Tu voz. Nuestro anhelo, Señor, es ese. Te pedimos, oh Dios, que Tú te hagas, Señor, audible en esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. como un niño y pasar
El cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano Creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir
habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación que sea un santuario para ti. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque tú nos das, Señor, esa oportunidad, Padre, de tener ese lugar de intimidad contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder clamarte, Señor, de poder adorarte, oh Padre. Gracias, mi Dios, porque cada día, oh Padre, vemos el amor tuyo hacia nosotros, oh Dios. Por eso, Señor, anhelamos, Señor, tener este santuario, oh Padre, en el cual, oh Padre, podemos tener esa intimidad contigo, oh Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Nunca nos cansaremos, oh Dios, de agradecerte por todas las bendiciones que tú nos das, oh Dios. Gloria a tu nombre. Aleluya. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Seremos un santuario para ti. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a saludarles a través de este medio. Como ustedes saben, la semana pasada experimentamos problemas de carácter técnico que hemos estado procurando revisar y esperamos que durante toda esa transmisión todo ocurra para bien y no tengamos ningún problema. Nuevamente quiero agradecer a los muchachos que están participando en la grabación y luego posteriormente que suben estos mensajes para hacerlos llegar a ustedes. Gracias por cada uno de ellos y por el esfuerzo que están haciendo. Bien, es un gusto volver a saludarles, es un gusto volver a estar con ustedes. Y en esta mañana, en este domingo, vamos a volver a tomar un tiempo para la oración, hermanos, esperando que Dios siga obrando en medio de esta situación. Lamentablemente, durante la semana escuché la noticia de un hermano en la iglesia de León, Guanajuato, el hermano Luis Vázquez. Él perdió la vida a causa del COVID. Es lamentable que esto esté pasando. Sabemos que junto a toda la familia Vázquez Rojo, que es la familia que sufrió esta pérdida, estamos nosotros con ellos, estamos orando por la hermana Juanita, por toda la familia Rojo Alvarado, por los hijos de nuestros hermanos. Hemos tenido noticias de que la hermana Juanita está bien. Estos hombres han sido hombres trabajadores, hombres que da gusto saber que están en la iglesia, que trabajan, que son comprometidos, que son serviciales, que se interesan por el bien de la iglesia. Dios quiso llevarse a nuestro hermano Luis a su presencia y bueno, no nos queda más que orar por Juanita y por toda la familia y la iglesia en León, Guanajuato, para que ellos estén bien y esta pérdida no les haga decaer en ánimo, sino que Dios los sostenga en medio de esta lucha que ellos están experimentando. Así que hermano, hermana, cuídese, tenga fe, tenga esperanza, pero cuídese su salud, por favor. Vamos a orar pues para que Dios siga cuidando y guardando a la iglesia. Nos ha dado gusto que José Luis Loredo, familiar de nuestro hermano Daniel, ha mejorado, ya fue dado de alta del hospital
ya no requiere asistencia de ventilador para ayudarle a la respiración. Gracias a Dios por eso. Nos da gusto saber que la mamá de nuestra hermana Adela haya salido bien en medio de la examen que le hicieron respecto a COVID. Ella salió sin ningún problema. Estamos orando por la familia del hermano Martín, que están, especialmente su sobrino que fue diagnosticado con COVID. Oramos por él y por toda la familia. Oramos también por toda la familia de la hermana Vicky Santiago, especialmente los que están allá en México, para que Dios también guarde y cuide a estas mujeres y les ayude a salir bien libradas de esta enfermedad. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos acercamos a ti orando y glorificando tu nombre, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el sustentador de la vida y también tú eres, Señor, el que la recoges. Padre Celestial, la palabra de Dios dice que Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, y su nombre sea bendito. Gracias por la experiencia de conocer hermanos como Luis Vázquez, hombres fieles, hombres sencillos, hombres serviciales, hombres genuinos que han amado tu causa, tu obra, se han esforzado por trabajar, se han esforzado por hacer mejor el trabajo en la iglesia. Dios, gracias por Luis y por el privilegio de haberle conocido y haberle visto servirte con ese amor con que lo hacía. Junto con su esposa, la hermana Juanita, fueron y han sido hombres, una familia que ha contribuido enormemente para el beneficio de la iglesia El Tabernáculo de León, Guanajuato. Ahora sé con Juanita y con sus hijos, con Rey, y Dios, si tienen más hijos, sé con ellos, guárdales, cuídales, fortaléceles, dales el poder tener la fortaleza para seguir adelante, Dios. Alivia sus corazones, lleva tú la carga con ellos y ayuda a la iglesia también de León, Guanajuato, para que los hermanos en medio de esta pérdida no se desalienten, no se desanimen, sino que Dios, alguien de entre los hermanos pueda seguirse levantando como lo hacía Luis y pueda seguir sirviendo como este hombre lo hizo. Toda la familia Rojo Alvarado está en tus manos y gracias por todos ellos que han sido hombres y mujeres muy leales a tu causa. Padre, oramos y te damos gracias porque tú sabes la circunstancia, Dios, que está pasando la familia del hermano Martín, su sobrino que fue diagnosticado con coronavirus. Padre, la vida de este hombre está en tus manos. Permítele, Dios, salir bien librado de este contagio. Ayúdale a superar, que sus defensas puedan estar firmes, puedan estar sin ningún problema para enfrentar todo el embate de este virus. Lo ponemos en tus manos y a toda la familia, a todos los allegados a esta persona, que ellos puedan ser librados de este contagio. También ponemos en tus manos la familia de nuestra hermana Vicky Santiago, que hemos oído que allá en México también ellas fueron diagnosticadas con COVID. Padre, que la enfermedad que ellas han tenido de diabetes, de alta presión, no vaya a complicar o agravar este problema. Hemos oído, Dios, de personas que han superado este virus y han sido personas de muy avanzada edad, Dios, y algunos tenían problemas de salud, pero lograron superarlo. Y nosotros no dudamos, Dios, que tú tienes el poder para hacer que estas mujeres también logren sobrevivir. Por ello las ponemos en tus manos, así como a la hermana Vicky y a toda su familia, para que, Dios, tú tengas compasión de ellas como has tenido compasión hasta ahora de todos nosotros.
Gracias por José Luis Pérez Loredo, que fue restablecido de su enfermedad y ahora está en casa recuperándose. Gloria sea a ti, Señor, y gracias por ello. En el precioso nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Sigue cuidando, Dios, a la iglesia, sigue cuidando a los que salen a trabajar. Ayúdanos a ser conscientes de cuidarnos en nuestra salud. Cuida a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pero también cuida a nuestros ancianos. Cuida a toda la iglesia. Estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando cada domingo y durante las meditaciones que envío a diario a sus teléfonos celulares de la importancia de meditar y de reflexionar en la palabra de Dios. Los domingos pasados hablé hace 15 días de que la Biblia es el libro de Dios, por lo tanto uno tiene que atesorarlo, tiene uno que buscar en él la enseñanza de Dios, la enseñanza sobre Jesucristo, la enseñanza sobre la salvación, porque hermanos, no nos interesa conocer de Dios nada que no sea a partir de la Biblia, nada que sea de Jesucristo si no es de las Escrituras, nada que no sea de la salvación si no es a través de la palabra de Dios, porque lo dijo el apóstol San Pablo: si antes conocimos un Cristo según la carne, y esto era un Cristo imaginativo, un Cristo creado por la mentalidad humana, la mentalidad carnal. Si antes conocíamos a Cristo así, ahora ya no lo conocemos así, porque estas se han escrito para que creáis en Jesucristo. Esta palabra se ha escrito para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, tenemos que ir a la palabra. Hoy quiero seguir hablando sobre la importancia de que usted debe de darle a las Escrituras. El texto de hoy, en esta mañana, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 4, que dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Nuevamente el texto dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. A partir de este texto basaremos la meditación y la predicación de esta mañana. Hermanos, Pablo le había dicho a Timoteo: tú desde niño has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Pero el Señor Jesucristo, durante su ministerio y antes de que concluyera el ministerio que Él desarrolló entre nosotros, entre los seres humanos en la tierra, Él hizo una solemne advertencia, no solamente a sus discípulos, sino a usted y a mí también, que somos creyentes y discípulos de Cristo. Y Él les dijo: pongan atención y miren que nadie les engañe. Engañar, según el diccionario, es cuando una persona hace creer a alguien por medio de palabras o de acciones aquello que no es verdad. Engañar es hacer u obtener un beneficio a alguien aparentándole o haciéndole creer algo que esta persona que engaña sabe que no es verdad. El engañador, hermanos, es un experto en presentar la mentira como verdad, de hacer creer verdadero aquello que es falso, de darle apariencia buena a aquello que es malo, de hacer aceptable lo que a todas luces es reprobable. Por lo tanto, el engañador finge y aparenta, es un artista en esto, porque busca lucrar, sacar provecho de la mentira y embaucar a los incautos, que son objetos de los viles propósitos de estos engañadores.
el deber suyo como creyente y el deber mío, conforme a la advertencia de Jesucristo, es estar atentos, escuchar reflexivamente, analizar, investigar, comprobar bajo conciencia de que aquello que se nos dice, que escuchamos, que se nos presenta, sea de quien venga, incluso de mí como pastor para usted, aunque yo hago el esfuerzo por presentarle a usted la verdad de Dios, usted tiene la responsabilidad y el deber por su alma, por su vida, de investigar de que todo lo que se les dice es de acuerdo a las Escrituras, es de acuerdo a la verdad de Dios. Hermanos, no porque se oiga bonito, no porque se oiga atractivo, no porque se mencione el nombre de Dios o el nombre de Cristo, no porque se predique del Evangelio o se hable algo de Él, no porque se pregone alguna promesa de Dios o porque se tome alguna porción de la Biblia, quiere decir que aquello que se dice es cierto. Recuérdese, ya lo meditamos en Mateo capítulo 4, cómo el diablo fue astuto para usar y sacar de contexto y de propósito la promesa de Dios escrita en el Salmo número 91. El enemigo dijo a Jesús: escrito está, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que en sus manos te lleven y tu pie no tropiece en piedra. El diablo, bajo conciencia, omitió una parte de la verdad y desvirtuó el propósito de la palabra. El propósito de las promesas de Dios no es para tentar a Dios. El propósito de las promesas de Dios no es para retar a Dios para ver si Él va a cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir. Él no miente, Dios no miente, hermanos. Todo lo que dijo lo va a cumplir, pero uno tiene que estar siempre bajo su autoridad, caminando bajo la dirección del Señor, ser obediente, tener un corazón humilde delante de Él. Pero cuando yo estoy pretendiendo forzar a Dios a que haga aquello que solamente a mí me conviene, entonces, aunque sean textos bíblicos, aunque sea una porción bíblica, entonces, hermanos, estoy cayendo en el engaño. Y hay muchos así, que hacen milagros, que hacen señales, más adelante ahorita lo vamos a ver, que predican parte de la verdad, no es la verdad entera, anuncian lo que les conviene y la gente le gusta oír eso, le gusta escuchar aquella palabra que les traen a ellos una mención de que siempre habrá bendición, de que no va a haber pruebas, de que no va a haber luchas, de que todo va a estar bien. Y Dios nunca dijo eso. Antes, la palabra de Dios dice que el que le sigue va a experimentar muchos problemas. Ojalá, hermanos, que nosotros fuésemos como la iglesia de Berea. Hechos capítulo 17, cuando llegaron los apóstoles predicando la palabra de Dios, dice en el capítulo 17: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no recibieron nada más la palabra de Dios. Ellos no nada más escucharon la palabra de Dios de la boca del apóstol San Pablo. Ellos se detuvieron y abrieron las Escrituras y comenzaron a leer para comprobar por sí mismos, como lo hicieron los samaritanos, que después de haber escuchado el testimonio de la mujer samaritana, ellos dijeron: no solamente creemos por tu dicho, sino que nosotros hemos comprobado también que este es verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, hoy tristemente suele ocurrir lo que el apóstol San Pablo dijo a los efesios, que hay muchos hermanos que de pronto llegamos a ser como niños que son fácilmente engañados. Capítulo 4, versículo 14 de Efesios dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Dijimos Mateo capítulo 24, verso 4. Jesús dijo a los discípulos, cuando los discípulos les hicieron unas preguntas interesantes a Jesús: Señor, ¿cómo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les advirtió solemnemente: mirad que nadie os engañe. El advenimiento, hermanos, del engaño es una cosa segura y que está presente. Fíjese que allá, volviendo a Mateo capítulo 24, todo este discurso de Jesús, allá en Mateo 24, dice no solamente el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículos 23 y 24, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, ¿qué le puede proteger a usted y a mí de ser engañado? Una cosa es básica y es sencilla. Para que usted y yo no seamos engañados, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que estar bien anclados y conocer de primera mano, por experiencia propia, por investigación personal, lo que está escrito. No solamente escuchar que alguien predica algo, sino comprobarlo. ¿Se acuerdan de Gálatas? Toda la temática del libro de Gálatas, el apóstol San Pablo dice, él estaba fascinado cómo de pronto había algunos que les habían anunciado a los hermanos de Galacia un evangelio diferente. Dice Gálatas en el capítulo 1, allí en el versículos 7 y 8 de la siguiente manera, bueno, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, ¿qué estaba pasando en Galacia? Habían llegado gente, se había introducido en la iglesia y con la Biblia en mano
comenzaron a predicar o a enseñar algo que el Evangelio no dice, algo que ellos interpretaron por sí mismos falsamente, por la ignorancia de ellos o por la malicia que en ellos había, y comenzaron a predicar un evangelio diferente. Tal como en el capítulo 3 del libro de Gálatas, Pablo dice a los hermanos en un tono de regaño, en un tono fuerte, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿habéis de acabar ahora por la carne? Pues había ocurrido que en aquel lugar había personas que llegaban y predicaban y decían: si tú quieres recibir al Espíritu Santo, tienes que hacer esto, tienes que ganarlo de esta forma. Y habían puesto como requisitos algunos principios o valores de la ley o mandamientos de la ley, de manera que aquellos que cumplieran esos requisitos que estos maestros charlatanes predicaban, entonces estos hombres les decían: entonces usted sí recibió el Espíritu. Ya no era por el haber escuchado con fe el Evangelio, ya no era por haber venido a descansar en la obra de Cristo, ya no era una obra de gracia, era una obra de orgullo espiritual, de autosatisfacción espiritual. Y de pronto en la iglesia de Galacia se comenzaron a formar distintos grupos de élite, personas que se consideraban santas, no por el Evangelio de Cristo, no por la santificación que Cristo había logrado por ellos, sino por lo que ellos estaban logrando por sí mismos. Personas que se creían espirituales porque creían que ellos podían ganar el hecho de ser guiados por el Espíritu de Dios por las obras que ellos hacían, no por las cosas que Dios estaba haciendo en ellos. Y esto era un error. Y Pablo les dijo: a ustedes se les había presentado la verdad y no pueden permanecer en ella. ¿Cómo es que de pronto se dejan embaucar, se dejan de alguna manera engañar por personas que les predican algo? Allí en Gálatas, en el capítulo 1, nuevamente volviendo, dice el apóstol así en el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las personas, hermanos, que tratan de predicar para ser agradable a la gente, para entretener a la gente, para que la gente se sienta contenta y se sienta cómoda, y comienzan a quitarle aquellas cosas del Evangelio que le llaman al arrepentimiento, que le llaman a la entrega a Dios, que le llaman a ser quebrantado, a no ser orgulloso, a no ser altivo, a amar y a perdonar como el Señor le amó y le perdonó, que le llaman a que usted reconozca sus males y se rinda al Señor, que se fíe solamente de la palabra y no de las cosas o de las promesas que la gente les dice. Entonces, toda añadidura, hermanos, por más que parezca presentarse como evangelio, no es evangelio. El salmista dijo así en el Salmo 119, versículos 29 y 30: aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme la ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus
juicios delante de mí. Dios quiera que usted y yo tengamos ese mismo sentir que el salmista. Dios, guíame siempre a la verdad. Aunque la verdad me duela, aunque la verdad me hiera, aunque la verdad me haga enfrentarme en mi miseria frente a ti, y tú me hables tan duro a veces que tenga que pensar y meditar sobre lo que significa seguirte a ti, prefiero oír la verdad aunque me duela, que estar entretenido con la mentira que me entretiene, pero que me lleva a la condenación. Hay un texto allá en el libro de Reyes, primero de Reyes en el capítulo 22. Es la historia del rey Acab, rey de Israel, y de Josafat. Acab reinaba en Israel y Josafat reinaba en Judá. Ambos se reúnen y piensan en salir a combatir juntos para reconquistar una porción de terreno que la nación de Israel había perdido. Acab le dice a Josafat: ¿saldrás tú conmigo? ¿Me acompañarás a la guerra? Y Josafat dice: antes de salir a la guerra, me gustaría consultar si es voluntad de Dios, si es propósito de Dios esto. Si es esto algo que Dios nos va a dirigir y que Él va a estar con nosotros. ¿Tienes aquí algún profeta por el cual consultemos al Señor? Dice en el versículo 5 en adelante, primero de Reyes capítulo 22, 5 en adelante, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré yo a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Algo había de extraño en aquellas predicaciones, en aquella palabra que traían los profetas, y lo notó Josafat. Algo no le parecía bien. Dice en el versículo 8, el rey de Israel, desde el 7, y Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza para bien, sino solamente para mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Había allí un hombre llamado Micaías. Ese era profeta de Dios. Pero a Acab no le gustaba consultarlo a él. Porque la palabra de Micaías generalmente era dura y era contraria a todos los planes de Acab. Todo lo que Acab quería hacer, él esperaba que sus profetas le dijeran y le dieran por su lado y le dijeran: sí, está bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, declaro la bendición de Jehová sobre tu familia, todo lo que emprendas, todos tus negocios te va a ir bien. Oiga, ¿a quién no le gusta eso? Muchos se emocionan. Hay muchos que predican ahora sí y siempre están predicando prosperidad, bendición, que están predicando que usted está bien y no le confrontan con la verdad. No le hablan directo a usted, al corazón, diciendo: Dios dice así, Él quiere tratar contigo así, de esta manera, aunque te duela.
Bien, versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y el rey Josafat de Judá estaban sentados en una silla, vestidos de sus vestiduras reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará hoy en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora, Micaías, tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió y le dijo así: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará hoy en tus manos. El rey Acab miró a Micaías y le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Saben, hay personas que piensan, que creen, que quieren recibir la verdad, pero a veces es la verdad tan dura y tan cruel que cuando la escuchan no la quieren creer, prefieren creer la mentira. Micaías le dice: ok, ¿quieres saber la verdad? Versículo 17. Micaías dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Micaías, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a la derecha y a la izquierda. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué pasó, hermanos? Como lo vimos los que me siguen en todas las meditaciones del libro de Romanos, dice la palabra de Dios que aquellos que no quisieron recibir la verdad, sino que la rechazaron, Dios envió para ellos un espíritu de mentira, un espíritu de error, y Dios los entregó a ello porque no quisieron recibir la verdad de Dios. Les pregunto, ¿se les han hecho duras las exhortaciones que Pablo nos ha hecho en el libro de Romanos? ¿De pronto ha sido una palabra difícil y dura para oír? Hermanos, a toda conciencia creo que es la verdad, pero les pido
les solicito, oren y analícenlo ustedes personalmente. Porque yo un día daré cuentas delante de Dios de todo lo que predico, de todo lo que enseño. Porque si enseño verdad, Dios se glorificará. Pero si enseño mentira, Dios un día a mí me condenará por ello. Me llamará a cuentas. Y eso yo tengo temor reverente. Pero le pregunto, ante la verdad y ante la palabra, ¿qué hacemos? ¿Qué elección tomamos? ¿Queremos escuchar lo agradable al oído? ¿Queremos escuchar algo que nos entretenga? ¿Queremos que nuestro pastor nos hable bonito y siempre de alguna manera nos emocione y nos ilusione? Y que diga que todo está bien, que no hay ningún problema. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y estamos ahí en el libro de Mateo, que en los tiempos finales, los cuales son estos, el amor de muchos se enfriará y la maldad se iba a multiplicar. Hoy hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero la eficacia y la eficiencia de la iglesia como sal de la tierra y como luz en medio de las tinieblas, en mucho ha perdido su valor, porque el evangelio muchas veces se ha diluido. Hoy muchos criterios para asistir a una iglesia son: si tienen buen ambiente, si tienen buenas instalaciones, si el predicador predica agradable, si hay algo que de alguna manera me hace sentir cómodo. Pero la pregunta siempre que nos tenemos que hacer es: ¿realmente me interesa conocer la verdad? ¿Me interesa ir a la palabra? ¿Me interesa que Dios hable y trate conmigo? Eso es interesante. Acá no tenía ese interés. Él quería tener profetas a modo, personas que le hablaran bonito, personas que le dijeran cosas buenas. Josafat era diferente. Era un hombre que tenía temor y respeto por Dios. Era un hombre que deseaba que Dios le hablara, aun cuando fuera duro para su corazón entenderlo en ese momento, pero él quería que Dios tratara con él. Así es que Mateo capítulo 24, verso 4 dice: mirad, que nadie os engañe. El que se deja engañar es por la propia irresponsabilidad de la persona. Es por descuido, es por negligencia, es por no prestar atención al valor de la palabra de Dios y al valor de su alma. Dice Jesús en Mateo 24: y a muchos se engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Saben? Así es que no crea que Dios está presente solamente porque hay milagros en algunos lugares. No crea que Dios está presente en algunos lugares porque hay cosas novedosas o simplemente porque hay mucha gente. A mí me gustaría que la iglesia Emanuel estuviera llena, que la iglesia Siemar estuviera llena, que todos nuestros templos estuvieran llenos, pero más me apura, y en realidad es lo primordial y lo básico,
me apura que desde cada púlpito, cada pastor, predique siempre la verdad, aunque sea dura y difícil. Que use la espada de Dios para llegar al alma y discernir todo lo que somos y todo lo que necesitamos de Dios. Que sea Dios quien nos transforme por su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios allá en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 11. Versículos 13 en adelante. Porque estos son falsos apóstoles. No importa cómo se llamen ni los títulos que se le pongan a las personas. Dice Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es un fraude, hermanos? Es cuando alguien con engaño, con mentira, saca dinero de las personas. Están defraudándoles, vendiéndoles un producto que es peor que si fuera de origen chino, peor que una imitación. Es bonito, es agradable. Le han puesto buena envoltura, buena presentación, pero no es el Evangelio de Cristo. Sigue diciendo Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tanto Cristo lo dijo como los apóstoles lo anunciaron. Pablo le dijo así a Timoteo de la siguiente manera. Dice el apóstol en el 1 de Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Es lo que está pasando en el mundo. Es lo que está pasando en el medio de las iglesias. Esto está pasando. Dice Pedro, el apóstol, así, hablando también de lo mismo. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice Pedro, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Sigo leyendo lo que los apóstoles escribieron
sobre este engaño que viene o que está aquí y que opera en estos tiempos. Hoy, en donde, hermanos, permítame decirlo, ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Hoy donde muchos creyentes, porque no están en su iglesia, son muy dados a ver programación y prédicas de muchos otros pastores. Y no digo que no lo hagan, pero creo que muchos lo escuchan sin tener un oído que sea capaz de distinguir lo bueno y lo malo. Porque hay algunos hoy en día, y es un síntoma, hermanos, de la iglesia, tristemente, en nuestros tiempos. Muy pocos acuden a la palabra para reflexionar de todo lo que escuchan, de todo lo que se les predica. En cierta ocasión llega un hermano a la congregación donde estaba pastoreando y me dice: pastor, nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Escuché a un predicador hablar y decía que nosotros, los que somos de esta iglesia, no teníamos el Espíritu de Dios. Y le pregunté y le dije: ¿y en razón de qué lo dice esta persona, hermano? Y dice: es que nosotros no hablamos en lenguas. Y le pregunté y le dije: ¿y dónde dice la Biblia que solamente los que hablan en lenguas son aquellos que tienen el Espíritu de Dios? Y me dice: pues no sé, lo dijo. Y lo llevé, por cierto, a varios pasajes cuya interpretación han hecho torcida a algunas personas, algunos predicadores. Pero no echan de ver aquellas advertencias en las cuales, como por ejemplo en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, al terminar, Jesús dijo: en aquel tiempo muchos me dirán: Señor, Señor, ábrenos la puerta, queremos estar contigo. En tu nombre hicimos muchos milagros, hablamos lenguas, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les dijo: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y le digo al hermano: ¿qué no ves esta parte de las Escrituras y estas otras? Y le mencioné varias. No todos hablan en lenguas. Y el que habla en lenguas tiene que sujetarse a las normas de Dios. Así es que, hermanos, hay personas que no saben distinguir lo bueno y lo malo, lo que es verdad, lo que es mentira. Acá solo gustaba de escuchar lo que le gustaba, y a ello decía que era bueno. Pero si hay algo que lo ponía en contra y que de alguna manera le señalaba el mal, a eso no le gustaba. Dios quiera que nosotros pongamos siempre atención a la palabra y hagamos caso a la solemne advertencia de Jesús. Miren, pongan atención, porque habrá muchos falsos, muchos maestros, muchos espíritus engañadores, muchas doctrinas de demonios. Y si es posible, engañarán aún a los escogidos. Hace poquito un pastor me envía, y esto es cierto, lo investigué en internet,
pastor estaba vendiendo, literalmente, hermanos, vendiendo certificados de resurrección. Él los expedía. Esta iglesia certifica que el hermano Marcos Díaz Orellán resucitará, y por lo tanto él pagó la cantidad de $2,500 para que la iglesia certifique eso. Y tristemente varias personas estaban comprando su certificado. ¿Qué no piensan? ¿Confían más en un papel escrito por un hombre que en esta palabra de Dios? Pero el que cree en el error es porque lo quiere creer, y el que cree en la verdad es porque la abraza aunque le duela, pero sabe que es palabra de Dios y en ella puede confiar. Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, que es tu Biblia, este bendito libro, que es tu voz que nos habla día tras día, y que debemos acudir a ella para conocerte a ti, para conocer tu mensaje, para conocer lo que tú quieres de nosotros. No solamente lo bueno, sino también lo malo, aquello que toca la herida de nuestro corazón. Queremos y necesitamos que tú nos guíes en el camino de la verdad. Queremos atesorar tu palabra y estar siempre firmes y seguros en ella. Por ello, Dios, todas las meditaciones que enviamos a la iglesia, todas las predicaciones que hacemos en la iglesia, están hechos bajo conciencia de que un día tú nos juzgarás, y será por tu palabra que nos juzgarás, si estamos anclados en ella o no. Padre, que a mis hermanos y a tu siervo y a todos los pastores de nuestra convención, y aún aquellos que también se esfuerzan por predicar el Evangelio de Cristo, tal y como lo dicen las Escrituras, lo bueno y lo malo, lo duro y lo amable, que prediquen siempre, como dijo el apóstol, que prediquen bien la palabra de verdad, que reprendan, que redargullan con toda paciencia y con doctrina, llevando a las personas a Cristo y sometiendo todo pensamiento y toda acción al escrutinio de la palabra de Dios. Así es que gracias por tu palabra y gracias por la advertencia que nos haces. En el nombre de Cristo, ayúdanos a seguir anclados en tu palabra, en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de terminar, les agradezco nuevamente a todos, hermanos, que han estado contribuyendo con las ofrendas, con los diezmos en la iglesia. Todo esto ha redundado en bendición. Gracias nuevamente. Dios les bendiga. Se siguen supliendo las necesidades, y la iglesia Emanuel en este caso no ha tenido ningún problema, y creo que como iglesia hemos procurado hacer el esfuerzo no tan solo de ver por nosotros, sino que también, hermanos, podemos ver por los demás hermanos que también están en necesidad. Así es que gracias, iglesia, por sus ofrendas. Antes de terminar, oramos por ello y pedimos que Dios bendiga sus saberes, sus alacenas, y que Dios esté con ustedes. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, Emanuel,
y por las ofrendas y diezmos que ellos puntualmente envían a nuestro tesorero para la administración de los recursos que pertenecen a ti y que se usan para la causa del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Te rogamos que bendigas al dador alegre y que Dios también por tu misericordia proveas siempre para las necesidades de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Es nuevamente un gusto haberles podido saludar y haber pasado este tiempo, este domingo juntos. Dios les bendiga. Hasta luego. Bueno, hermanos, eso fue la predicación de nuestro pastor Francisco Javier Ramírez Ambriz. Que Dios los bendiga y no olviden que cada domingo vamos a estar transmitiendo a la misma hora. Que Dios los bendiga. Return prodigals, look around them.